Bienvenidos a un nuevo encuentro semanal de Peninei Torá, este espacio que creamos para poder estudiar y compartir con ustedes la parashá de la semana. En este caso, esta semana, nos tocan leer las últimas dos parashot de Sefer Bemidbar, Matot y Maasei. Y yo quería compartir con ustedes, que creo que es un concepto que se aplica para esta semana, una muy conocida Mishnah, una parte de una conocida Mishnah de Pirkei Avot, que dice lo siguiente. Ben Zoma dice, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona, como está dicho, de todos aquellos que me enseñaron he ganado sabiduría, pues tus testimonios son mi conversación. ¿Quién es poderoso? Aquel que domina su inclinación. Como está dicho, una persona paciente es mejor que un hombre fuerte, y aquel que domina su espíritu es mejor que quien conquista una ciudad. ¿Y por qué tomamos esta Mishnah? Porque en estas dos parashot justamente podemos extraer mucho y podemos aprender de esta Mishnah. En la parashat Matot aparece una situación muy interesante. Ustedes saben que Moshe venía de un éxito militar muy pero muy importante. Había ganado su guerra contra Og y Sihón, los reyes más fuertes y más importantes que tenía la zona. Y sin embargo, en esta parashá, Moshe tiene que aprender, en parashat Matot, Moshe aprende una lección muy importante. Nos cuenta la Torá que se juntan hombres de cada tribu, ¿sí? Por lo menos 12.000 hombres de cada tribu, según los Midrashim, otro número y otras cantidades, para luchar contra Midian. El pueblo de Israel tenía que vengarse de Midian por la situación de Baal Peor, por esa incitación a Avodat Zará, idolatría, que mediante las mujeres de Midian se había hecho con el pueblo de Israel y que habían muerto 24.000 personas del pueblo de Israel. Y es muy interesante porque Moshe le indica claramente al pueblo de Israel que no podían echar mano sobre ninguno de los botines de Midian y que no podían dejar cautivas mujeres por haber sido las incitadoras a la idolatría. Y sin embargo el pueblo de Israel va a la guerra, vence la guerra contra Midian, pero no obedece la orden de Moshe. Y traen mujeres y traen parte del botín. Nos cuenta el texto que Moshe se enoja mucho, se irrita contra el pueblo, de tal manera que cuando le va a indicar a la Jot para poder kasherizar los utensilios que habían traído de la guerra, los utensilios de metal y en general, Moshe se olvida de la halajá. Nos cuenta el texto que empieza hablando Moshe y termina hablando Eleazar, su sobrino. ¿Qué significa esto? Los jajamim me enseñan que empieza hablando Moshe y termina hablando Eleazar porque Moshe, del enojo que tenía, se había olvidado la halajá que tenía que enseñar. Y será por esto que en Parashat Maasei Moshe aprende también una lección y le recuerda al pueblo los desplazamientos, cada uno de los desplazamientos que tuvieron en el desierto, y en cada uno de los desplazamientos, por supuesto, estaba implícito cada uno de los lugares en los que el pueblo de Israel también había incidido en algún tipo de revuelta contra Dios y contra Moshe en el desierto. Las dos cosas que aprende Moshe es que cuando uno pierde la calma, cuando uno pierde la tranquilidad, es muy probable que se pueda olvidar de las cosas importantes que tiene que hacer. Y por eso, más que haber aprendido, ¿sí?, de su capacidad bélica para haber vencido en una guerra, Moshe aprendió que lo más importante es estar calmo, para no perder el rumbo y para poder seguir siendo un maestro y seguir siendo un guía de un pueblo. Será por eso entonces, como decía, que en la Parashat Maasei, Moshe aprende de los episodios que ocurrieron en el desierto, quizás de las hijas de Tzelofhad, y también de aquellas personas que habían estado impuras
y que no habían podido ofrendar el Corban a Pesaj, que de alguna manera se acercaron con respeto, se acercaron con suavidad y plantearon a Moshe sus inquietudes para que de alguna manera también la Torá pudiera contemplar sus casos. Aprendemos en esta parashá que la tranquilidad y la responsabilidad están aún por encima de cualquier victoria bélica, y que también el recordar las cosas con sutileza, recordarlas con piedad, recordarlas con amor, a veces puede ayudar mucho más que recordarlas con rigor, recordarlas con enojo. Quiera Dios ayudarnos e inspirarnos a aprender las mismas cosas que tuvo que aprender Moshe, y que siempre podamos ser refinados en nuestra forma de comportarnos, podamos entender que a veces los demás necesitan de nosotros, y en ese sentido necesitan que enseñemos con piedad, que enseñemos con amor, que enseñemos con tolerancia, y que realmente de esta manera podamos encontrar la paz en el seno de nuestra vida. Shabbat Shalom Mevorach. Ojalá que este comentario les pueda servir y lo puedan compartir en familia, preparándonos para este próximo Shabbat.